Les saluda el diácono Oscar Lopera en este viernes 24 de julio de 2020, 16ª semana del tiempo ordinario. Solo en la responsabilidad de cada uno está el resultado positivo de allanamiento de la curva de contagio. ¿Qué nos queda? Autoprotegernos y autocuidarnos. Utilicemos el tapabocas, lavemos las manos constantemente y al regresar a casa, cuando tengamos que salir a alguna cosa necesaria, la desinfección responsable. Así, cuidaremos a nuestra familia y seres queridos. Hoy la memoria libre de San Charbel Marlot, 1828-1898, monje libanés de la iglesia maronita rito católico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, que en este momento, reconociendo que somos débiles, que somos vulnerables, que le hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos con confianza a ese Padre misericordioso, que siempre perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy escucharemos del libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 14-17. Al salmo respondemos: el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Y el evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 13, versículos 18 al 23. Lectura del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Cogeré a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores a mi gusto, que os apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcáis y os multipliquéis en el país, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor. No se recordará ni mencionará, no se echará de menos ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Acudirán a ella todos los paganos, porque Jerusalén llevará el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oís lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla,
viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas, placeres y comodidades lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy, el profeta Jeremías nos ofrece un motivo para la esperanza. El Señor pide volver la vista a Él y nos promete pastores que verdaderamente nos apacienten con sabiduría y acierto. Seguro que más de una vez hemos pedido al dueño de la mies que envíe buenos pastores, personas con carisma, que tiren del carro y no nos orienten, y que nos orienten en nuestra labor misionera. Yo creo que hoy más que nunca estamos llamados a dar unos frutos auténticamente generosos en la labor pastoral. Hoy, cuando son cada más escasos los jóvenes en los grupos, disminución de las vocaciones religiosas y sacerdotales, tenemos la sensación de estar perdiendo el tiempo, o que quizás no sabemos por dónde ir. Todos andamos buscando nuevos caminos y personas que aporten luces para esta realidad. Asistimos a charlas, hacemos cursillos, ensayamos nuevas experiencias pastorales, pero no acabamos de dar con la respuesta acertada. Quizás nos toque vivir confiando en la promesa del Señor, vivir sabiendo que Él no nos abandona, que sigue velando por su viña y sigue enviando pastores, aunque nosotros no lo percibamos. Miren, mis hermanos, si analizamos bien esa lectura del libro de la profecía de Jeremías, y analizamos la realidad que estamos viviendo, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él es el que conduce nuestra vida, que Él es el dueño y Señor de nuestra existencia, de todo lo creado, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos por qué angustiarnos ni preocuparnos. Él nos va conduciendo y Él va propiciando en el momento preciso la persona indispensable, necesaria, que va a iluminar toda esta realidad. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿Por qué nos da depresión? ¿Por qué nos echamos a morir? No, es el Señor el que conduce todo esto. Nos lo está diciendo la palabra del Señor. En el Salmo, mire que es tomado de Jeremías, ¿qué es lo que está constatando? Que el Señor es el que gobierna y pastorea nuestra vida. Es el que nos orienta, el que nos asiste, el que nos consuela. Entonces, acudamos a Él. Volvamos al Señor. Yo lo he dicho en 2 o 3 meses que llevo haciendo estas reflexiones, lo he dicho con mucha frecuencia. No pensemos tanto en la cuarentena, en el COVID-19, ni en la pandemia. No. Acudamos al Señor. Volvamos nuestro corazón al Señor. Agrademos al Señor con nuestra vida, con nuestra actuación, con nuestro comportamiento, con la relación con el hermano. Y lo demás, el Señor lo hace. El Evangelio, mis queridos hermanos, nos está explicando
el sentido de la parábola del sembrador. Ahora, preguntémonos, ¿en qué parte del terreno estoy yo? ¿Estoy en la parte del camino, donde no hay raíz, ni entiendo, ni comprendo lo que estoy escuchando, y entonces el enemigo viene y me roba todo lo sembrado, esa palabra de vida? ¿O estoy en el terreno pedregoso, que entonces por no tener raíz se seca? ¿Dónde estoy? ¿O estoy entre cardos y abrojos, que me animo y la recibo, la escucho con alegría y quizás la entiendo, pero entonces pueden más los afanes de la vida, los placeres, todas las realidades que nos ofrece el mundo, las comodidades, los confort, y entonces allí pierdo todo lo que he recibido? Hermanos, o estamos en el buen terreno. Y si estamos en el buen terreno, tenemos que mirar que llevamos 20 siglos escuchando al Señor el Evangelio. ¿Por qué conformarnos con producir el 30 o el 60? ¿Por qué no producir el 100 por uno? Seamos generosos en dar buenos frutos y frutos agradables a Dios. Démosle gracias al Señor por esta palabra de este jueves eucarístico y sacerdotal. Y recordemos orar. Viernes, último día de la semana. Es viernes, no es jueves, sino viernes, último día de la semana. Qué bueno que le demos gracias al Señor por todo lo que hemos vivido, por toda la experiencia que hemos tenido, cómo la palabra que hemos ido escuchando en estos días va iluminando nuestra vida. Y acudamos a esa madre que nunca nos abandona. Recordemos viernes penitencial. Oremos por los sacerdotes, oremos por la conversión de los pecadores, oremos por los enfermos, por los que están delicados de salud. Oremos por ellos y el Señor hará lo que debe hacer. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.